La Torá nos comenta la primera parte de esta parashá. Vamos hablando ya de Abraham en la tierra de Israel. La parashá empieza con una palabra muy extraña. Vayerá elav Hashem be'elonei Mamre, que a Moshe, Dios le apareció, Hashem le apareció a Abraham en una zona, se llama Elonei Mamre, los cedros de Mamre. Mamre era el nombre de una persona muy amiga de Abraham. Nosotros sabemos que en la parashá anterior, Abraham fue ordenado por Dios que le haga la circuncisión, para que se haga la circuncisión. Y Abraham no quiso hacerlo porque tenía miedo. Es muy interesante la razón por la cual todas las órdenes de Dios, él no tuvo ningún problema con ellas. Pero con la circuncisión sí. Y él le preguntó a Mamre qué debía hacer. Y Mamre le dijo, por supuesto tienes que hacerlo. ¿Cuál fue la duda de Abraham? ¿Por qué Abraham tenía miedo de hacer la circuncisión? Seguramente no era un problema físico ni de dolor. Los rabinos dicen que Abraham era un hombre universal y su deseo era acercarse a todo el mundo y que todo el mundo se acercara a Hashem. Cuando él se iba a hacer la circuncisión, iba a crear una división muy radical con el resto de la humanidad. Tenía miedo él, como realmente ocurrió en la historia, que muchas personas que no eran cercanas al pueblo de Israel iban a tener miedo por la circuncisión. Y él no quiso alejarse tanto de la humanidad. Él quiso influenciarla. Entonces, él dudó. Pero cuando él vio que un no judío como el señor Mamre le dijo, no, si Dios te lo dice tienes que hacerlo, él entendió que aun que fuera difícil la circuncisión, va a ser posible que la gente se haga parte del pueblo de Israel y tome la circuncisión sin ningún problema. Quiero decirles que no hace mucho tiempo un niño me impresionó mucho, que quería, antes de la conversión, sabía que tenía que hacer la circuncisión y ninguna duda tuvo. Él dijo, yo quiero hacer la circuncisión. Eso es una historia de mucha inspiración. Yo estuve con un adulto hace muy poco tiempo que tuvo la circuncisión delante mío con muy poca anestesia local. Salió sonriendo sin ningún problema. El deseo de ser judío, el deseo de ser parte del pueblo de Israel, conquista todos estos miedos. Bueno, volvamos entonces ahora al principio de esta parashá. Abraham, que vivía cerca del señor Mamre, y la Torá lo menciona a Mamre como para elogiarlo a una persona no judía, no parte del pueblo de Israel, ni se hizo parte del pueblo de Israel. Era un amigo de Abraham y él el que le aconsejó en el nombre de todos los no judíos del mundo. No se preocupe. Ustedes judíos hagan la circuncisión y cuando una persona quiera volver a ser parte de su pueblo, lo va a hacer. Dios se aparece en este capítulo a Abraham. Los rabinos dicen que era para visitarlo porque era después de la circuncisión. Y él estaba dolorido. Y aquí aprendemos una lección muy importante. Cuando una persona está enferma, tenemos la obligación de ir a visitarlos. Y así lo hizo Hashem, y así lo hacemos nosotros. Se llama Bikur Jolim, visitar a los enfermos. Los rabinos dicen que es una misión muy importante, que cuando una persona visita a una persona enferma, le saca una parte de su enfermedad, la presencia, su atención. Y Abraham estaba muy dolorido, y Dios sabía que Abraham siempre quería recibir invitados y gente extraña para enseñarle acerca de Hashem. Entonces Dios, para no hacer que Abraham se molestara, hizo que fue un día de mucho calor, para que ninguna persona tuviera por parte de su tienda, para que él no tenga que levantarse y ir a visitarlo.
Pero en ese momento, por eso dice, estaba sentado en el calor del día. Pero Abraham estaba muy triste, porque una persona que está acostumbrada y quiere tener invitados, está muy triste cuando no tiene invitados. Hay historias muy lindas de muchas familias, donde las personas siempre están contentas de tener una persona nueva, una invitada, un invitado a su mesa, especialmente la mesa de Shabbat. Hay muchas historias lindas donde un señor viene de la sinagoga y la esposa le dice, ¿a quién trajiste? No pude traer a nadie, dice. Y la esposa estaba triste, porque le había preparado para que la gente pudiera estar con ella. Entonces acá aprendemos dos leyes importantes de nuestra Torá. Una es la importancia de visitar a los enfermos. La otra es la importancia de recibir a la gente como invitados. Y se llama eso Achnasat Orhim. La bienvenida a todos los invitados. Nosotros aprendemos acá que Abraham tenía la costumbre de traer a gente a su casa, darle de comer, y cuando ellos le iban a decir gracias, él decía, no me digan gracias a mí, digan gracias al que me dio esto, que es Hashem. Y de ese modo le enseñaba la importancia de Dios. Ahora, nosotros aprendemos algo muy importante también con respecto a este aspecto de los invitados. Y vamos a ver acá que en este momento, Dios se da cuenta que Abraham tiene que tener evidentemente un invitado. Y por eso él les manda a 3 ángeles. Los ángeles tienen una función, pero Abraham no sabe que son ángeles. Él cree que son 3 personas extranjeras. No solamente así, sino también que los aparecen como árabes idólatras, paganos. Y él quiere invitarlos de todos modos para que ellos reconozcan la verdad de Dios. Y los rabinos dicen que, como ustedes ven, hay dos versículos al principio de la parashá. La una dice que Dios apareció a Abraham para visitarlo y estaba hablando con él. Y el segundo versículo dice que ahí Abraham levantó sus ojos y vio 3 personas paradas ahí delante de él. Y él quiso correr para ir a invitarlos. Los rabinos dicen, ¿por qué están las dos cosas, los dos versículos, uno al lado del otro? ¿Por qué la aparición de Dios y la aparición de los invitados aparece un versículo después del otro? Los rabinos dicen algo muy importante. El recibir a invitados es incluso más grande que hablar con Hashem. Imagínense ustedes que aquí los rabinos nos han enseñado muy importante. Ser religioso, meditar, estudiar, hablar con Dios. No es tan importante cuando hay la oportunidad de recibir a una persona. Miren ustedes qué grandeza de la Torá. La Torá nos enseña a respetar al ser humano, a reconocer su validez, su valor. Dios nos hizo a nosotros para que estemos en contacto con los otros seres humanos. ¡Qué increíble! Quiero contarles una historia muy linda que me parece muy relacionada con esta historia. Había un rabino muy famoso que vivía en Estados Unidos, uno de los más grandes sabios de nuestro pueblo de este siglo, se llama Rabino Moshe Feinstein. Rabino Moshe Feinstein falleció en Estados Unidos hace más o menos 15 años. Fue un funeral muy, muy grande en Nueva York y ahí después fue por avión a Israel y está enterrado no muy lejos de donde estamos nosotros en Jerusalén. Hay una historia que cuando estaban llevando el ataúd al aeropuerto, que había miles y miles de personas caminando con el ataúd,
Había una señora muy cerca del ataúd que estaba llorando, decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A quién voy a llamar? ¿A quién voy a llamar? Rabino Feinstein, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? La gente estaba muy impresionada. Había mucha gente que estaba preocupada y triste, pero esta señora estaba histérica. Un rabino, que no sabía qué era, quiso y le preguntó, le dijo, señora, ¿me puede contar por qué usted está tan triste? Ella le dijo, le contó la historia. Le dice, mire, yo todos los viernes a la tarde, yo llamaba al rabino Feinstein y le quería preguntar, ¿a qué hora empieza Shabbat? ¿Y a qué hora termina Shabbat? ¿Cuándo es la Abdalá? Imagínense ustedes, todos los viernes, esta señora yo llamaba al rabino Feinstein todos los viernes y ahora dice, ¿quién voy a llamar? ¿Quién me va a contar? Ella no quería escuchar nada de ningún calendario, de ninguna un website, nada. Ella solamente confiaba en el rabino Feinstein. Imagínense ustedes, por años, esta señora llamaba al rabino Feinstein los viernes a la tarde, en el momento que estaba probablemente más ocupado el rabino, y le preguntaba al rabino, ¿a qué hora empieza el Shabbat? ¿Y a qué hora termina el Shabbat? Imagínense ustedes, si una persona me llamara a mí, me imagino, no sé, un viernes, y me pregunta a qué hora empieza el Shabbat, yo le voy a decir. La próxima viernes quizá lo voy a decir también. Pero el tercer viernes o cuarto viernes, me imagino que yo, como muchos rabinos, dirían, señora, hay un calendario, le voy a dar un calendario, tiene ahí no tiene que llamarme ahí todos los días. El rabino Feinstein no hizo así. Cada viernes respondía. Pero no solamente le contaba, también ella decía, le preguntaba, ¿cómo está usted de salud? ¿Cómo está su presión de sangre? El rabino entendió que ella no lo estaba llamando porque necesitaba saber cuándo empezaba a llamar. Lo que necesitaba es un poco de atención. Un ser humano necesita atención. Esta es la enseñanza que nos enseñó Abraham. No es solamente ser misionero y querer convencer a la gente, es prestar atención. Hablemos otra vez, continuamos con esta historia. Hay otras grandes enseñanzas que tenemos acá. Él le dice a los ángeles, que no sabía que eran ángeles, por favor, quédense ustedes conmigo, tomaré un poco de agua, se lavarán sus pies, se sentarán debajo del árbol, yo tomaré un poquito de pan, comeré un poco y después se van. Por eso ustedes vinieron por mí. Muy interesante. En este momento, los ángeles dicen, muy bien. Abraham va a Sará y le dice, haz 3 como kilos de harina. La mejor harina y haz tortas, no un poquito de pan. Y después corre él al ganado, al ganado que tiene, y toma una de las vacas, una de las más mejores que tienes, se la da al niño, que es en este caso Ismael, que lo está asando, y él toma mismo manteca y leche, y se lo pone delante de ellos. Los rabinos comentan, ¿por qué le dijo al principio, tomará un poquitito de pan, un poquito de agua y un poquitito de pan? Pero después le prepara un banquete. Y después dice acá que se lo da y él estaba parado delante de él, delante de ellos. Él estaba sirviéndolo como un mozo, como un waiter. Acá aprendemos 2 cosas importantes. Una es que las personas buenas hablan poco, pero hacen mucho. Y lo opuesto es con la gente que no es tan buena, que hablan mucho y hacen poco. Prometen, pero no cumplen. La gente que es humilde y que es buena, no dice mucho, pero hace y cumple, y cumple más que las promesas. Esa es la importancia que los rabinos dicen. Después tenemos la historia, por supuesto, de Sara. Ellos le preguntan, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y aquí aprendemos algo también importante.
es la importancia de la separación entre hombres y mujeres, para que no haya demasiado contacto. Hay un poquito las mujeres son recatadas. Y el hecho que sean recatadas implica un tipo de atmósfera moral que existe en el pueblo de Israel. Entonces yo le pregunto, ¿dónde está su esposa? Porque ellas quieren saber, quieren comentar la novedad. La novedad es que va a tener un hijo. Ella que tenía 90 años y él 100. Evidentemente, acá la historia pasa que ellos, y Sara se ríe y dice, después de ser tan vieja, tendré una joyita. Y mi esposo es muy viejito, él no puede hacer niños más. Dios se enoja y le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Ella cree que no hay algo que es imposible para Dios. Y muy interesante lo que él le dice, Dios le dice a Abraham, que Sara dijo, ¿cómo podré tener hijos cuando yo estoy tan vieja? Nosotros sabemos que no es cierto. Dios no la citó bien a Sara. Sara dijo, mi esposo es tan viejo. Pero Dios no le dice esto a Abraham. Y acá aprendemos una lección importante. La lección que a veces es necesario cambiar un poco lo que la gente dice para no crear peleas, para desarrollar paz, la importancia de la paz. Entonces aprendimos acá varias cosas importantes. Primero, recordemos otra vez que recibir invitados es tan importante, más importante incluso que hablar con Dios. La Hnasat Orhim. Muy importante como una lección que nosotros tenemos que tener. En la mañana decimos, esta mitzvot de recibir a invitados es una de las mitzvot, uno de los actos que recibimos. No hay límite cuánto se puede hacer. Y el premio también es infinito. Lo segundo concepto que aprendemos, la importancia de ir a visitar a la gente que está enferma. Aunque es difícil a veces, no tenemos tiempo, tenemos que reconocer la importancia de esta mitzvah. Bikur Jolim. La tercera parte que aprendemos aquí es no hablar mucho y hacer más de lo que uno dice. Muchas veces nosotros, en nuestro entusiasmo, prometemos mucho. Queremos hacer muchas cosas y lamentablemente no podemos hacerlas. La persona que es buena, al contrario, no habla mucho, pero hace mucho más de lo que promete. Omer me'at ve'ose arbe. Esa es la palabra. Di poco, habla poco, pero haz mucho. La cuarta lección que aprendemos, la importancia de la paz. No quiere decir que uno puede mentir, porque en realidad Dios no mintió completamente. Porque en realidad había un poco de burla en Sara. Mi esposo es tan viejo, no puede tener más chicos. Y Dios no quiere decirle esto a Abraham, porque no quiere ofenderlo. Y es importante a veces cuando uno habla con una persona, mirar las palabras para no ofender, para no herir. Muchas veces hemos hablado de esto, quizá otras veces, que a veces uno habla de gente que tiene hijos, con una persona que no tiene. Y a veces tener cuidado de con quién estamos hablando, para no herir, no ofender, no causar dolor. Y al final, es que no hay nada que sea imposible para Dios. Esta es la lección más importante que aprendemos. Un hombre de 100 años puede tener un hijo. Y el hijo, en realidad, como vamos a ver, ¿cómo se llama? El hijo de Abraham, el nuevo hijo, el segundo hijo de Abraham. Se llama Yitzhak. Se ríe. El que se ríe. El del cual la gente se ríe. Reírse quiere decir que uno no cree que puede ser posible. Y eso es realmente la razón por la cual él se llama Yitzhak. Aquellos que no creen en Dios
se van a reír de los milagros que vamos a contarles. Imagínense ustedes, alguien va a decir, el pueblo de Israel va a vivir tantos años, para reírse. Alguno va a decir que el pueblo de Israel que están perseguido hoy va a ser popular, que tanta gente va a querer unirse a este pueblo. La gente se va a reír de esta idea, pero son ciertas. El pueblo de Israel en realidad, el pueblo que causa risa a aquellos que no creen en Dios, aquellos que no creen que no hay nada que es imposible para nuestro Creador. Vamos a ver la parte que continúa de la parashá. La parashá continúa con la historia de la destrucción de la ciudad de Sodom y Amorá. Como ustedes saben, esta ciudad tenía mucha inmoralidad, y especialmente, quizá uno de los aspectos más interesantes de su inmoralidad era el egoísmo. Creo que hemos hablado de esto muchas veces anteriores, que los de Sodom y Amorá, la ciudad, ellos se rehusaban a dar un favor a cualquier persona. En realidad, si una persona quería una ayuda, había que echarlo. Y ese egoísmo causó toda la inmoralidad de Sodom. Y Dios dijo, este pueblo, esta ciudad debe ser destruida, porque no puede existir. El mundo existe para que una persona se ayude a la otra. Si hay gente en el mundo que quiere vivir para ellos solos, eso no merecen el mundo. No merecen el amanecer y la puesta del sol y el color de los árboles y de las flores, el gusto de las comidas que Dios creó. No merecen, porque ellos solamente quieren tomar sin dar nada. Y aprendemos algo, que nosotros somos recibidores y dadores. Y aquel que solamente recibe, destruye al mundo y no pertenece al mundo. Entonces, la ciudad de Sodoma y Amorra representa el egoísmo supremo, primordial. Y Dios quiere destruir estas ciudades. Pero muy interesante lo que dice la parashá. Dios pensó en sí mismo, ¿voy a esconder de Abraham lo que voy a hacer? El destruir a Sodoma y Amorra. Abraham va a ser un gran pueblo. Y con él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Muy interesante como describe Dios a Abraham. Dios en realidad dice, Abraham va a ser el padre de las naciones. Entonces, de alguna forma yo tengo una obligación de considerar lo que voy a hacer y consultarlo con aquel mensajero mío en el mundo, que es Abraham Avinu. Entonces dice, yo tengo que consultarlo. Pero después dice, yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos y a su familia después de él para que cumplan el camino de Dios para hacer justicia en el mundo. El elogio de Abraham, como ya hemos hablado de esto varias veces anteriores también, es que él es un maestro. Él va a enseñar. Recuerden ustedes el capítulo 18, versículo 19. Tómenlo como una cosa muy importante. Léanlo en castellano y estudienlo. 18, 19. Yo sé que él, Abraham, ordenará, enseñará a sus hijos y a su familia después de él, para que cumplan el camino de Dios, para hacer justicia en el mundo. La grandeza de Abraham es que fue un maestro. Esto es, en realidad, quizá el secreto mayor de Israel. La capacidad de enseñar. Yo estoy acá en Israel, en la ciudad de Jerusalén especialmente, y ve algo tan lindo, tan especial. Los chicos, cómo van al colegio, van a aprender la Torá que enseñaron sus abuelos, sus padres. Y un día ellos por esto
van a ser los nuevos rabinos, los nuevos maestros, los nuevos líderes. La grandeza de Israel es la capacidad de comunicar a la generación próxima lo que ellos aprendieron. La próxima generación, la enseñanza. Y eso es lo que hizo Abraham. Recuerden que había muchas personas justas en el mundo, y hoy en día también, que son buenas, que son santas, generosas. El problema es que ellos cuando se mueren no dejan a nadie. No son maestros. Enseñan un poco porque son modelos, pero no tienen un esquema de cómo transmitir lo que están haciendo. Ellos son santos, pero no son maestros. Imagínense, por ejemplo, la Santa Teresa, la señora que ahora se hizo santa, era una mujer muy extraordinaria. Ella se ocupaba de la gente enferma, de la gente pobre, de la gente con necesidades. Y seguramente es una mujer que debe ser admirada. Pero imagínense si ella hubiera hecho una escuela de cómo ser como Teresa. Y esto es lo que ha ocurrido siempre en el transcurso de la historia. La gente buena no hizo esas escuelas. Pero Abraham hizo esa escuela y todo líder de Israel hace una escuela para el futuro. Por eso que el mensaje de Israel sigue adelante, por la capacidad de enseñar. Este versículo, quiero que lo recuerden, es el secreto del pueblo de Israel. La enseñanza del maestro y que tenga alumnos. El maestro va a morirse un día. Pero si tiene alumnos, su enseñanza va a vivir, va a seguir, va a proseguir. Bueno, hablamos ahora la historia tan dramática de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra representa la justicia que Dios va a hacer con la gente y en realidad, como hemos hablado anteriormente, se merecían este castigo. Perdón. Abraham escucha que Dios va a destruir esta ciudad y empieza a discutir con Dios. Es increíble que un ser humano pueda tomar el derecho de discutir con Dios. Quiero decirles que esto también enseña algo muy importante acerca de la historia del pueblo de Israel. Nosotros tenemos el derecho de hablar con Dios, de preguntarle a Dios. Dios nos está dando justamente esa capacidad, este derecho, este privilegio. Es como un maestro. Cuando un maestro tiene un alumno bueno, quiere que el alumno le pregunte algo. Quiere que, si no está de acuerdo, que le diga, que discuta, para que enseñarle más, para hacerlo más grande al alumno. El maestro no es una estrella para que él sea un superstar y los alumnos no sean nada, porque esos, justamente estamos hablando, queremos que el maestro tenga alumnos, que los alumnos se hagan grandes, que ellos sean las estrellas. Por eso Dios le da al hombre que estudia Torah la capacidad de preguntar, de discutir. Y ahí Abraham pregunta y empieza a discutir. Y miren qué increíble lo que pregunta. Lo primero que dice es, ¿cómo vas a matar a los justos con los malos? El rey, mire, escúcheme esta palabra. Estas son las, como dicen en inglés o en hebreo, chutzpah. La cara dura de Abraham, de decirle a Dios, ¿qué? El juez de la tierra no hará justicia. ¿Cómo que tiene la chutzpah, la desvergüenza de decirle esto a Dios? A Shofet Kol Haaretz. El juez de la tierra no hará justicia. Quiere decir, si vas a matar a los buenos con los malos, no son justos. Los inocentes, los que no son culpables, no tienen que morir porque va a destruir toda la ciudad. Van a morir todos juntos. Entonces Dios le dice, está bien, si hay 50 personas justas ahí, perdonaré a toda la ciudad. Y Abraham se da cuenta que quizá no hay 50 personas buenas en el país, en la ciudad. Él dice, bueno, ¿y si hay 40?
¿Cómo? Pues yo le digo 50, no hay, ahora 40. Bueno, te dice, si hay 40 tampoco los mataré. Y Abraham dice, bueno, ¿y si hay 30? Por favor, esto es una... Ya está, una persona sería impaciente con la persona. Yo te dije que no, ahora por 30. También, Dios le dice, también por 30 no los perdonaré. Dios le dice, por 20, también por 20. Y también por 10. Y sigue hablando hasta que Abraham se da cuenta que no hay ni 10. Y ahí para. Ahí para se da cuenta que no hay gente en esta ciudad. Es una ciudad llena de inmoralidad. Completamente aborrecida. Entonces ahí lo salva a Lot, de su familia, que es los sobrinos de Abraham, pero la ciudad fue destruida. Y en realidad la destrucción de la ciudad también representa una lección para el mundo. La inmoralidad va a ser castigada y destruida. En el mundo en que vivimos, muchas personas buenas creen que la inmoralidad beneficia, que puede ganar algo, que los que roban viven mejor que los honestos. Mucha gente piensa que no hay justicia en el mundo. La importancia de la Torah es que sí hay justicia en el mundo. Aunque parezca que va a venir más tarde, no parece inmediato. Pero los que son inmorales van a ser destruidos. Los que roban van a perder. Los que viven bien siempre van a ganar. Ese es el mensaje de la Torah. No podemos contar mucho más con respecto a esta historia de Sedom y Gomorra. No quiero pasar mucho más tiempo. Hay muchos aspectos tristes de esta historia, inclusive la historia del incesto, las hijas de Lot, que no tienen ningún hombre al lado, emborrachan a su padre para tener relaciones con él, para tener unos niños, para que el mundo siga. Ellas creían que el mundo se iba a destruir, ellas querían que el mundo siguiera existiendo. Los rabinos dicen que no se pueden completamente acusar a estas personas. De todos modos, los dos pueblos que salen de estas niñas son Moab y Amón, los moabitas y los amonitas, de los cuales ya hemos hablado muchas veces. Tienen una crueldad, de ellos no se aceptan a los hombres de esos pueblos, pero sí de las mujeres, por supuesto, como Ruth de Moabita. Pero, nuevamente, la destrucción de Sodoma y Gomorra representa la presencia de la justicia en el mundo. Muy interesante. Ahora veremos un poco de la historia de la Aqueda, del sacrificio de Isaac. Llamamos el sacrificio de Isaac, pero en realidad, capítulo 22 no es el sacrificio, porque no lo sacrifican. Abraham simplemente ata a Isaac al altar. El capítulo 22 es uno de los capítulos más famosos, más importantes de nuestra historia. Podemos hablar mucho de este capítulo. Quiero comentar simplemente dos aspectos de acá. Uno es el aspecto importante de Abraham recibe la orden de llevar a Isaac como un sacrificio. Y Abraham no hesita ni duda, tiene que hacerlo. Que parece de una forma irracional. Porque si Dios le dio a Abraham Isaac, después de tantos años, como un milagro tan grande, ¿qué sentido tendría sacrificarlo y matarlo? Pero Abraham entiende que hay una sabiduría suprema que él debe aceptar sin preguntar si lo entiende o no lo entiende. Esto es algo que en realidad
no se debe discutir. Es muy difícil para nosotros, como seres racionales, entender este nivel. Evidentemente Dios no nos va a pedir a nosotros que hagamos una cosa así. Solo se lo pidió a Abraham. Abraham aceptó y para Dios fue suficiente. Si hubo un ser humano en el mundo que pudo aceptar ese tipo de orden, entonces la humanidad tiene la razón de ser. Va a haber gente en el mundo que va a poder hacer sacrificios sin que sean de ese tipo. Otro tipo de sacrificios en el mundo. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel, en el transcurso de su historia, ha podido hacer muchos sacrificios. ¿Cuántos sacrificios hemos hecho nosotros? Hablemos un poquitito de la parte de Abraham. Cuando Abraham viene a la montaña, donde Dios no le dijo qué montaña va a ser, donde vas a tener el sacrificio. Y cuando él ve la montaña, ve una nube sobre la montaña y se da cuenta que esa es la montaña donde debe ser el sacrificio. Y él le pregunta a Isaac, ¿tú ves la nube? Y Isaac dice, sí, yo la veo. Y le pregunta a los dos niños, a los dos sirvientes que venían con ellos, con el asno, ¿ustedes ven la nube? Ellos dicen, no, nosotros no la vemos. Entonces él le dice, mire, ustedes siéntense aquí con el asno, porque así como el asno no ve la nube, ustedes no la ven tampoco. Los rabinos dicen que de alguna forma Abraham trató a estos dos sirvientes como un pueblo que no podía entender, que no tenía la capacidad, que eran como el asno. Y es importante cómo nosotros a veces vemos gente que tiene la capacidad de ver y otras personas que no pueden ver. Y acá vemos la diferencia entre Isaac e Ismael. Ismael era uno de los sirvientes, de los niños que venían con Abraham. Era Ismael y Eliezer que venían con Abraham, y Abraham e Isaac juntos. Cuando Abraham le dice a los dos, a Ismael y a Eliezer, siéntense ustedes aquí con el asno, ¿por qué le dice con el asno? Está diciendo, ustedes son como el asno, no entienden. Quiero decirles una cosa interesante. Hay gente que no ve en un momento, pero en un momento puede ver, si es que quieren ver. Una persona que puede ser como un asno un día y un día puede decir, yo quiero ser más asno. Muy interesante. Ustedes saben cómo se llama el diccionario en castellano, ¿no? Se llama mataburros. Una persona puede ser burro, pero puede ser también que puede matar al burro en sí mismo y aprender. Y vemos aquí, quiero contarles una historia muy interesante, que una persona a veces puede cambiar, si quiere, pero si no cambia, no quiere cambiar, va a quedar como un asno toda la vida. Quiero contarles una historia breve. Había una vez un señor que se hizo rico, era una persona muy, muy simple, muy tonta, pero se hizo mucha plata. Y entonces, como era de costumbre en la comunidad judía, cuando una persona tiene una hija que quiere casarla, va a ir a una academia, a una yeshiva, y buscar el chico más inteligente para que se case con su hija, para ser famoso y para ser importante. Y ese señor, simpletón, fue y fue a la yeshiva y le dijo, señor rabino, deme usted el alumno mejor que tiene de su yeshiva. Yo tengo mucha plata, yo voy a apoyarlo, voy a darle dinero, a ayudarlo para que estudie. El rabino, muy bien, le dio al chico más inteligente. El señor, ignorante, le dice, escúcheme señor, quiero hacer una pregunta. Recordarán ustedes que en las leyes de Shabbat
nosotros leemos que hay ciertos aceites que podemos usar para prender las velas de Shabbat y otras que no se pueden hacer. ¿Recuerdan ustedes? Capítulo 2 de Shabbat. Se llama en hebreo Bameh Madlikim. ¿Con qué aceite se pueden prender las velas? ¿Con qué aceite no se pueden prender las velas? Uno de los aceites que no se pueden prender las velas es con el aceite de la grasa de un animal. Porque la grasa tiene mucho olor y cuando uno lo prende va a crear un aroma muy feo en la casa. Entonces dice la Mishnah, no se puede hacer con un aceite, con una grasa, aceite de grasa. El señor Nahum, rabino Nahum, dice, si se cocina la grasa, sí se puede. Se puede cocinar antes, sale el humo, y entonces sale el gusto y el aroma, y después se puede usar. Este señor, él lo leyó de esta forma. No se puede usar la grasa de Nahum. Entonces él le dijo al estudiante, dígame usted, señor, ¿por qué la grasa de Nahum no se puede usar? El aceite de Nahum. Este señor, el estudiante, que era muy inteligente, se dio cuenta que esta es una persona estúpida, que no estaba leyendo la lección bien. Le dice, mire señor, le voy a explicar. Se debe leer así. No se puede usar el aceite de grasa. Punto. El rabino Nahum dice, si se cocina, sí se puede. El señor le dijo, ¿usted me quiere decir que yo lo leí mal? Por 30 años he leído de esta forma. Y ni le pregunté a todos los rabinos y nadie me dijo de la respuesta correcta. ¿Usted quiere decirme por 30 años yo no entendí lo que dijo? Váyase de aquí. Y lo echó de la casa. Entonces vino el señor rico, vio a la yeshiva, le dijo, señor, me mandó una persona muy mala, yo no lo quiero a este, mándeme a otro estudiante. Entonces le dijo, bueno, señor, el rabino se dio cuenta que de ser una persona ignorante, le mandó a un estudiante que no era tan bueno, pero sabía hacer chistes, era como un payaso. Entonces le dijo al señor, manda a este señor payaso, era chistoso, que no era muy buen estudiante, pero muy vivo. Entonces el señor ignorante le dice a este señor, a este muchacho, dígame usted, ¿por qué dice la grasa de Nahum no se puede usar? Este gran payaso dijo, mire, en la historia cuando salíamos de Egipto, aparece la palabra Nahum. Dice que Dios no los llevó por el lado de los filisteos. Entonces vino este muchacho, el payaso, le dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Yo no usaría nada de Nahum, nada que vende Nahum. Dice, entonces el señor le dijo, ¿por qué no? ¿Qué es lo que hizo Nahum? Dice, le voy a decir lo que hizo. Entonces se recuerda que en Egipto había una plaga de la oscuridad. Bueno, Nahum vendía velas, le dijo. Entonces, cuando Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, saca al pueblo de Israel de Egipto, Nahum le dice a Moshe Rabbeinu, no lo saque todavía porque estoy vendiendo las velas, estoy ganando plata. Entonces Moshe dijo, entonces por esto no quiero que nadie compre las velas de Nahum. ¿Me entiende? Por eso. Entonces el señor que era ignorante estaba contento con esta explicación. ¿Qué aprendemos de esta historia? Un poco una historia cómica. Que si una persona se da cuenta que hizo algo mal, aunque sea por 30 años, tiene que poder admitir que es posible cambiar, que quizá lo leí mal, quizá no lo entendí. No porque lo leí por 30 años tiene que ser verdad. Por eso el pueblo que es pueblo de asnos puede convertirse en una persona inteligente. Evidentemente la historia continúa que Dios no permite que Abraham haga el sacrificio de Isaac y toma un animal en su lugar, y por ese caso nosotros aprendemos que los animales, los sacrificios de animales que existen en el templo son como reemplazo de lo que realmente debería ser el sacrificio humano. Cuando una persona peca, merecería la muerte, pero Dios en su merced
nos ha dado la oportunidad de perdonarnos, y el sacrificio de un animal representa la aceptación del perdón, que Dios nos perdona. De alguna forma, como hablamos varias veces, cuando yo pongo mis manos sobre el animal que voy a dar, cuando hice un pecado, el animal se quema, y es como si yo pensaría, bueno, yo sería la persona que tendría que ser quemada. Estoy mandando a este animal en mi lugar. Es una forma psicológica de que una persona aprenda y que no peque más. Quiero terminar un poco con una parte importante de esa historia. Cuando Dios le dice a Abraham, que haga el sacrificio de Isaac. También aprendemos algo. Un rabino explica que hay algo muy interesante en esta historia. Nosotros vemos en la religión un aspecto muy racional, un aspecto muy intelectual, muy moderado, pero que a veces es necesario estar un poquitito más que racional, tener una pasión, como una persona que está enamorada. No solamente sabe que la persona a la cual quiere es la persona buena, la persona que va a ser la buena esposa, el buen esposo. Es un aspecto. Aparte hay algo que es más irracional, un poco como una pasión, algo emocional. En nuestro servicio de Dios, por eso tenemos que tener algo como si pudiéramos aún sacrificar a nuestro propio hijo, pero después no tener que hacerlo. Y de alguna forma, eso es una de las, digamos, características de Israel. Una religión muy intelectual puede ser muy fría. Una religión muy apasionada puede ser muy ignorante. La grandeza de Israel es poder tener la intelectualidad y de vez en cuando salir de esa intelectualidad, moverse a un momento de pasión, de excitación, de un entusiasmo tan grande que puede aún como perder la cabeza, pero por otra parte llegar a un límite y volver. Es como salir y volver. Nosotros decimos, es un concepto de judaísmo, se llama el correr y el volver, el salir y volver. La capacidad de poder salir, de no estar siempre limitado en algo muy intelectual, pero por otra parte, cuando uno sale, poder volver a esta parte. Ustedes saben que en muchas religiones la idea del nirvana, la idea de salir a un esquema muy superior, espiritual, existe. Una persona va a este lugar, ya no puede volver más. Y otras religiones que son muy intelectuales o posiciones que no tienen la pasión, no tienen el amor. Israel, por eso que la historia del sacrificio de Isaac quiere decir que el hombre judío, la persona judía tiene que tener la capacidad, dentro de su vida intelectual, también tener la capacidad de poder salir y tener este amor. Quizás es la lección más importante de la Akedah de Isaac. Recordemos, no lo llamemos el sacrificio de Isaac, porque nunca hubo sacrificio. Llamémoslo la atadura, el atado de Isaac, que solamente lo ató, y que también tenemos que reconocer la grandeza de Isaac de poder aceptar ser atado sin rebelarse contra el Padre. Quizás es el símbolo más lindo del pueblo de Israel. Un maestro que tiene un hijo que es como él. Que cuando muera Abraham, Isaac va a ser igual que Abraham. Incluso los rabinos dicen que Isaac tenía la misma cara que Abraham. Uno podía poner a Abraham y la cara de Isaac, y la misma cara. Eso es un símbolo, que así todos los Abraham del mundo, de la historia,
tienen algún Isaac que puede seguirlos. Y que terminamos con esa parashá. Voy a preguntarle algunas preguntas todas, pero mientras tanto quiero mostrarles un poquitito de la ciudad de Tel Aviv, para aquellos que no la vieron. Quiero que estén conectados con la tierra de Israel. Pero por favor, aquellos que tienen una pregunta, pregúntenlas ahora. No sé si pueden ver. Bueno, es la noche en Tel Aviv. Esta torre representa el puerto de Tel Aviv, este puerto aquí. El mar. La tierra de Israel. Que Dios los bendiga a todos.